Bien, entonces vamos a iniciar con el concepto o el análisis del concepto de serie, ¿no? Ya habíamos en la sesión sabatina planteado lo siguiente, ¿no? Si tú tienes una sucesión de términos reales, ¿no? Vamos a considerar eh, una sucesión adicional que la vamos a llamar Sn, y en este caso Sn va a ser la suma desde que k es igual con uno hasta n de ak. Eh, a esta sucesión la vamos a llamar sucesión de sumas parciales, porque de alguna manera lo que nosotros vamos a hacer es eh, sumar todos los términos de esta sucesión, ¿no? Eh, por así decirlo, ¿no? Ahorita con el programa vamos a revisar algunos conceptos de convergencia y bueno, pues sobre todo cómo programar este objeto que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos una sucesión, vamos a considerar la sucesión de sumas parciales y entonces vamos a decir que este símbolo va a representar la serie, ¿no? Serie de los términos de la sucesión generado por la sucesión AN, ¿no? Generada por la sucesión AN, ¿no? Entonces vamos a decir que esta serie tiene el valor numérico S o que la serie converge a S si solamente si Sn converge cuando n tiende a infinito a S, ¿no? Entonces, unos cuantos ejemplos muy sencillos se pueden construir a partir de esta definición, ¿no? Hay otras dos posibilidades, o sea, puede darse el caso que Sn, eh, pues de alguna manera se aproxime, entre comillas, ya sea a más o menos infinito. Uno de los dos, ojo, no necesario, no te tiene que darse los dos casos y ahorita vamos a ver a qué me refiero. O sea, aquí es a más infinito o a menos infinito, ¿no? Cualquiera de los dos. Si esto pasa, entonces se dice que esta cosa, o sea, que la serie diverge. Ahora, aquí tenemos dos situaciones, ¿no? Una, pues que de alguna manera la serie se aproxima a un valor, otra, que de alguna manera la serie se aproxime a un símbolo, que bien puede ser más o menos infinito, o sea, que crezca desmedidamente, ya sea hacia el infinito o hacia el menos infinito. Y el otro caso es que esta sucesión, esto visto como sucesión, no converja, ¿sí? No converge. Y si eso pasa, entonces se dice claramente que esta serie no converge, ¿no? Estos conceptos de divergencia, convergencia y no convergencia provienen de el estudio de sucesiones, ¿no? Eh, el estudio de las sucesiones es el que nos dota de muchas herramientas, ¿no? ¿Y por qué aquí distingo? Bueno, pues lo que sucede es que en muchos textos, en muchas partes, resulta que el concepto de no convergencia y el concepto de divergencia los manejan como sinónimos, ¿no?
y no necesariamente. O sea, puede darse que una serie, bueno, que una sucesión crezca desmedidamente y puede darse también el caso que una sucesión esté, por ejemplo, oscilando y se esté aproximando a dos objetos diferentes, ¿no? Entonces aquí estoy abriendo, por ejemplo, una sesión de matemática. Normalmente cuando ustedes le dan clic al icono, ya sea desde el menú de inicio o que tengan el acceso directo, pues se les va a abrir precisamente esta página, ¿no? Acá arriba pues va a aparecer su nombre o el nombre que hayan registrado en la cuenta. Le van a dar clic aquí en donde dice nuevo documento y se va a abrir un programa nuevo, ¿no? Aquí yo le voy a dar clic aquí en 2024. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el programa con el que estoy trabajando desde la versión sabatina. Este programa se los voy a poner a disposición también en el Classroom, ¿no? Recuerden que esta grabación está disponible en la lista que les mandé, ¿sale? Entonces, eh, aquí pues desarrollamos algunas funciones. eh, Pudimos trabajar con parametrizaciones, con muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí me dice que no es muy seguro, yo le voy a decir que sí. Eh, entonces, de hecho, bueno, aquí empezamos a trabajar el concepto de sucesión. Entonces, por si no lo han checado, pues vuélvanlo bueno, revísenlo. Una cosa que se puede hacer en matemática es agrupar celdas, ¿no? O sea, matemática trabaja con celdas. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta celda y en mi teclado yo voy a presionar simultáneamente Shift y la tecla de cursor, ¿no? La tecla de flechita hacia abajo. Entonces Shift, teclita hacia abajo y como ustedes irán observando, pues se van a ir seleccionando cada una de las celdas, tantas celdas como yo necesite, ¿no? Entonces en este caso, pues yo voy a seleccionar todas las celdas. Otra forma de hacerlo, pues es presionar Control E, me parece. Luego posicionen su mouse en una de las celdas que están en color azul, presionen el clic derecho y van a seleccionar la opción que dice agrupar celdas. Al hacer eso, lo que están haciendo, pues es que todas estas celdas las están colocando en una sola. ¿Por qué quiero eso? Porque, bueno, pues aquí yo le voy a dar doble clic a esa agrupación y en automático, pues las va a seleccionar todas y las va a contraer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me faltó seleccionar estas celdas. Yo puedo, por ejemplo, agrupar las agrupaciones, aunque esto suene un poco extraño. Vuelvo a repetir la operación, le doy clic derecho, agrupar celdas, le doy doble clic y ya queda listo, ¿no? Entonces, pues ahí ya contraje todas las celdas que generé en esa sesión, incluso aquí arriba, pues si quieren le puedo poner sesión que fue del 9 de el 11 del 24 y queda listo, ¿no? O sea, puedo agrupar estas dos a su vez para que quede todo en una celda. Le doy doble clic y pues ya ahí queda disponible mi sesión del 9 de noviembre, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva sesión. Entonces vamos a ponerle aquí sesión 12 de noviembre del 2024, por ejemplo, ¿no? Ah, caray, 2924 no, es al futuro. Sale. Entonces aquí, bueno, pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? Ya habíamos dicho que como en matemáticas, toda función lleva su cabecera, ¿no? Entonces vamos a ponerle serie
uno, ¿no? Ah, caray, no sé qué pasó. Ahí está, serie uno, ¿no? Matemática no te va a identificar esto como una palabra o más bien, matemática te va a identificar toda esta serie de caracteres como una variable, ¿sale? Mientras tú no le des espacio y escribas otra cosa, eso va a ser una variable. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo poner cualquier otra cosa y entonces aquí matemática va a identificar estos dos objetos como una variable, ¿no? Uno va a ser serie uno y la otra va a ser México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, toda esa palabra va a ser una variable. Esto es muy útil porque les va a permitir poner quizás programas un poco más explícitos. No sé qué tan útil o tan funcional sea como, por ejemplo, ir poniéndole serie uno y luego como variable ponerle tiempo, la palabra tiempo. ¿Y por qué? Porque al momento de tú generar las funciones van a requerir expresiones. Y al ponerle tú la variable, pues obviamente vas a tener que ir colocando esa palabra en cada parte de tu expresión y bueno, puede dar origen a errores. Una de las herramientas más útiles, pues es esta sintaxis que tenemos aquí, que es la sintaxis de comentario, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú pones un paréntesis seguido de un asterisco, si tú te fijas aquí ya en automático, el programa te genera el paréntesis de cierre con bueno, nada más es cosa de ponerle el otro asterisco. Y aquí en medio tú puedes escribir lo que quieras y eso al momento de ejecutar, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque no lo va a reconocer el programa. Entonces aquí vamos a crear algo que le vamos a llamar serie uno. Vuelvo a insistir, como en matemáticas, pues vamos a introducir unos paréntesis que para el caso de matemática, los paréntesis para definir funciones van a ser los corchetes y adentro de los corchetes tú vas a poner tu variable seguida de un guión bajo. ¿Qué estás haciendo? Así, diciéndole a matemática que esa n va a ser la variable de tu función en la expresión que aparezca del lado derecho y después vas a utilizar un símbolo que normalmente usas en en matemáticas, ¿no? En la teoría, que es el dos puntos igual, ¿no? Con dos puntos igual, tú le estás diciendo que ese objeto que tú estás poniendo ahí se define como, ¿sale? Entonces, en este caso, pues le vamos a poner se define como. Y ahora, aquí en el contexto de las series, la función más importante va a ser una función que le vamos a llamar sum, de suma. Incluso aquí, matemática te abre una ventana auxiliar y donde aparece la palabra. De hecho, cuando tú escribes cualquier prefijo, cualquier sílaba, cualquier cosa que se parezca a alguna función, alguna variable distinguida, porque ya vimos, por ejemplo, el sábado pasado que cuando usábamos la letra D mayúscula, la letra E mayúscula, la letra N mayúscula, todas estas letras en sí mismas representan una variable. Por eso una regla de oro que se utiliza mucho en matemática es que todo lo que sea variable lo escribas con letra minúscula. O sea, nunca escribir con letras mayúsculas. Puedes escribir con letras mayúsculas o incluso por poner nombres propios con letras mayúsculas, ¿no? O sea, como lo dicta la sintaxis, más bien sí, la sintaxis española. Pero lo ideal es que cuando tú metas variables, pues estas las metas con letras minúsculas. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que la letra sea una letra distinguida y pues, estés metiendo una función, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar la función sum, la función suma. Toda función, recuerden, siempre en matemática lleva sus corchetes y adentro de sus corchetes irán sus correspondientes, parámetros, ¿no? En este caso, sum lleva
al menos dos parámetros, ¿no? Entonces vamos a poner una coma para distinguir los parámetros. En la primera parte, antes de la coma, tú vas a introducir, en este caso, la expresión que vas a sumar. Por ejemplo, yo le voy a poner algo así como -1 a la n. Esta función de poner paréntesis, si ustedes ven que de repente yo hago esto, es porque yo no estoy acostumbrado a que todavía esa funcionalidad que da esta nueva versión, que tú pones el paréntesis izquierdo y luego de inmediato pone el paréntesis derecho. Eso yo no estaba acostumbrado a eso, entonces por eso de repente yo sí pongo, o sea, en la costumbre paréntesis, paréntesis, y por eso se ve que el cursor se mueve, ¿no? Entonces, no estoy muy acostumbrado todavía a esa funcionalidad. Pero bueno, entonces voy a sumar la expresión -1 a la n. Aquí, por ejemplo, yo ya estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque si yo quiero representar a la suma parcial debe de aparecer como el límite de la función, no dentro de la expresión de la suma. O sea, no estoy sumando n veces -1 a la n, eso pues se vería muy raro, ¿no? Realmente lo que estoy haciendo es sumando -1 a la k. Entonces, si ustedes se fijan, esta función serie 1 de n está construida a partir de una función que a su vez va a tener por parámetro este objeto. Entonces, ¿qué sucede? En la otra parte de mi suma, yo voy a introducir una lista que ya eh, sabemos que matemática trabaja con listas y estas son representadas por las llaves, ¿no? Y adentro de las llaves nosotros vamos a meter, pues, de dónde a dónde quiero que corra este parámetro. Entonces, primero le tengo que decir a quién me estoy refiriendo dentro de mi expresión, que en este caso es el parámetro k. ¿De dónde a dónde quiero que corra? Ah, pues quiero que corra, en este caso, desde 1 hasta n, ¿sale? Entonces ahí yo lo que estoy, pues, denotando es precisamente la suma desde que k es igual con 1 hasta n. Entonces, si nos vamos al pizarrón, el primer ejemplo que estamos analizando es la suma, ay, perdón, la suma desde que k es igual con 1 hasta n de -1 a la k. Esta sería mi sucesión, mi serie 1, ¿no? Entonces, en realidad lo que estoy escribiendo en matemática es la sucesión de sumas parciales. No estoy escribiendo toda la serie, ¿sale? Entonces, aquí, pues tenemos ese objeto, ¿no? Hemos definido la serie, la primera serie, como la suma desde que k es igual con 1 hasta n de los elementos -1 a la k, ¿no? Y entonces, recuerden siempre presionar simultáneamente la tecla de Shift con Enter para ejecutar. Y sabes que todo está correcto cuando ya, en primer lugar, pues no te arrojan mensaje de error y segundo lugar, la palabra que tú pusiste como cabecera ya la pinta en otro color. En mi caso, yo tengo configurado en color negro, ¿no? Todas aquellas variables que ya han sido ejecutadas o aquellas funciones que ya tiene cargado mi sesión, me las va a poner en color negro. Entonces vamos a hacer uso de una función que estudiamos la vez anterior, que es la función table, y de la función table form, bajo la sintaxis de dos diagonales. Esto quiere decir que esta función solo requiere de un parámetro y en este caso estos dos quieren decir que esta palabra se va a aplicar a el objeto que aparezca del lado izquierdo, en este caso table, ¿no? Table lleva dos parámetros. En este caso voy a hacer correr n desde 1 hasta 10. ¿Y qué es lo que quiero que aparezca del lado izquierdo? En la primera parte de mi función va a aparecer la expresión que yo quiero que corra, que aparezca en mi tabla.
En este caso yo voy a poner una lista, una que va a corresponder al contador y otra que va a corresponder a la aplicación de mi función serie uno al parámetro n, ¿no? Entonces ahí que estoy diciendo, pues va a ser una tabla de dos columnas, una con un contador, es decir, va a ir diciendo qué término de la sucesión estoy poniendo, y aquí las correspondientes imágenes de esos valores, corriendo la n desde 1 hasta 10, ¿no? Entonces le doy Shift Enter. Disculpen ustedes ahorita si de repente no se mueve tan rápido, pero mi máquina anda lenta. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí me están apareciendo los primeros 10 términos de la sucesión, ¿no? Estos primeros 10 términos de la sucesión, pues me están diciendo cuando n es igual a 1, ¿qué quiere decir aquí? Que nada más estás considerando un sumando, pues vas a tener -1 a la 1, pues eso es -1, ¿no? Luego vas a tener -1 a la 1 más -1 al cuadrado, pues eso es -1 más 1, que da 0. Y a ese 0 le vas a sumar un -1, y a ese -1 le vas a sumar un 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta serie está generando la sucesión -1, 0, ¿no? -1 cuando n es par y 0 cuando n es, sí, cuando n es impar, -1, y cuando n es par me da 0, ¿no? Entonces vamos a escribir eso en el pizarrón. Entonces, ya teniéndolo en la pizarra, pues aquí, si uno se le queda viendo fue un rato, pues lo que vas a estar generando es una serie, una sucesión que va a ser -1 si n es impar y 0 si n es par, ¿no? Si quieres verte más fino en la notación, pues esto lo puedes escribir como 1 - 1 a la n/2, ¿no? O sea, 1 más -1 a la n/2. Una cosa de este estilo, -1, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando n es impar, pues vas a tener -1 más -1, pues eso entre 2 te va a dar -1. Y cuando n es par, pues esto va a ser 1, se va a cancelar con este -1 y te va a dar 0, ¿no? Entonces es una forma de escribir esta sucesión, ¿no? Una forma compacta. Y entonces ahí lo que estás diciendo, pues es que esta serie, pues no converge, ¿no? Esta serie de aquí, o sea, vamos a ponerlo acá abajo. O sea, entonces, esta cosa no converge, ¿sale? Y denme un minutito. Listo. Una disculpa, lo que pasa es que para colmo me agripe. Entonces, bueno, sale. Hagamos otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo, pues que es relativamente sencillo. Eh, Vamos a pensar en este ejemplo. Tómense Sn, que sea la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k, por ejemplo, ¿no? Este objeto, si tú te le quedas viendo fue un rato, pues es 1 más 2 más 3 más n, ¿no? En algunos cursos de cálculo uno se estudia la suma de los primeros n naturales, que es el enésimo triangular, ¿no? Y esto tiene
su expresión, que a saber es n por n más uno sobre 2, ¿no? Eso pues te lo platica, ¿no? Aquella historia de el niño Gauss, ¿no? Que pues, por travieso lo pusieron a sumar los primeros 100 números y pues resulta que lo responde en unos cuantos segundos. Y bueno, pues claramente aquí se ve que cuando n tiende a infinito, este objeto pues, tiende a infinito. Entonces, esta sucesión solita, pues nada, ¿no? O sea, esta sucesión no con, más bien diverge y por lo tanto, pues esta serie, desde que k es igual con uno hasta infinito, pues diverge a más infinito. Eh, no vayan a cometer la barbaridad de poner que esto es igual a infinito. Digo, si ustedes de alguna manera en algún momento de la vida lo definen que esto es posible, que están trabajando con los reales extendidos, algo por el estilo, bueno, no hay problema, pero si no lo están haciendo, pues mejor escríbanlo así, ¿no? Diverge a más infinito, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Este ejemplo ya de alguna manera lo estudiamos. Entonces vamos a poner así un tercio. Ay, ay, ¿qué pasó aquí? Un tercio a la K, ¿no? Entonces esto es la suma desde que K es igual con uno hasta N de uno sobre 3 a la K, que si uno se le queda viendo un rato, pues esto es un tercio más uno entre 3 al cuadrado, más uno entre 3 al cubo. Uy, no sé, de verdad que no sé qué le está pasando ahorita a mi máquina. Como que se taruga. Uno entre 3 al cubo, etcétera, ¿no? Hasta uno entre 3 a la n. Entonces, un truco que es muy utilizado, pues es factorizar, por ejemplo, un tercio. Y aquí, pues al hacer eso, te va a aparecer uno más un tercio, más uno entre 3 al cuadrado, más chachachas, uno entre 3 a la n menos uno. Y esto es lo que se conoce como suma geométrica, ¿no? Una suma geométrica tiene la característica que la puedes calcular, muy sencillo de calcular, te va a quedar algo así como uno menos uno entre 3 a la n sobre uno menos un tercio, ¿no? Y bueno, pues aquí te va a quedar uno entre 3 por uno menos uno entre 3 a la n, todo eso sobre 2 tercios. Aquí esto está padre porque este 3 se va a cancelar con este 3 de acá abajo. Y entonces te va a quedar un medio por uno menos uno entre 3 a la n, que cuando n tiende a infinito, esta parte de aquí se va a hacer cero y esto tiende a un medio. Sorprendente, ¿no? Vamos a programar esto, por ejemplo, este último de aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí serie 2. Entonces le voy a poner la suma. Aquí le voy a poner desde que K es uno hasta N. Si se quieren guiar, igual y aquí le voy a aumentar el tamaño para que se vea. Si quieren darse cuenta que todo va en orden, este, van a observar que las variables que ustedes pongan se las pone en color verdecito. Bueno, yo lo tengo configurado en verde. Si todo está en color verde, está correcto. Ahora, aquí hay dos tipos de verde, un verde como más
como más tendiente al verde agua, ¿no? Y otro más clarito, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner un tercio a la K, ¿no? Voy a ejecutar y bueno, pues le voy a decir, dame eh, una tablita, ¿no? Entonces, donde le vayas calculando, este, serie 2, vayas calculando algunos términos de la sucesión y vamos a ponerle desde 1 hasta 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, déjenme disminuyo el tamaño para que se pueda ver la tabla. Entonces, vamos a darle clic y bueno, pues aquí me va a ir dando como pues, unos términos medio raros. Entonces, para evitar eso, pues le voy a decir que no se agacho y me lo ponga en su forma numérica. Desde el principio, desde la definición de la función, le voy a decir que lo haga y ahí está, ¿no? Entonces, pues, si ustedes se fijan, a partir del término 13, pues ya me está arrojando 0.5, que es un medio, ¿no? De hecho, nuevamente, retomando lo que vimos en la sesión pasada, si yo calculo la diferencia ese, de esa aproximación y un medio, pues lo que voy a estar obteniendo es el error de aproximación, ¿no? En este caso, para el primer término es un error de esta forma, 0.166667. Ustedes van a decir, oye, pero pues aquí es negativo, ¿no? Ah, bueno, pues una forma de resolverlo. ¿Esto qué quiere decir que me dé negativo? Pues que la serie está por debajo de un medio. Eso quiere decir que es una serie creciente. Y de hecho ahorita vamos a ver por qué pasa eso, ¿no? Entonces, mira, pues yo le pongo aquí absoluto para anotar al error. Y ahí está. Entonces, la tercera columna lo que me está indicando es el error de aproximación de la sucesión. Cuando yo voy dando un término cada vez más grande, pues evidentemente yo me estoy aproximando con mayor precisión a 0.5, un medio, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces aquí pues el primer término de la asociación es una mala aproximación, el segundo término sigue siendo una mala aproximación, pero fíjate, ya a partir como del cuarto término, la aproximación mejora considerablemente, ¿no? Entonces, si llegas como al término 20, el término 20 ya es una muy, muy, muy buena aproximación. O sea, de hecho, ya matemática aquí no identifica que es un valor diferente de 0.5. ¿Por qué? Porque el error te lo está marcando como 0.90143399, ¿no? O sea, y obviamente, pues fíjate, o sea, para el término 12, tú ya tienes un error del orden de millonésimos, ¿no? Más de millonésimos. ¿Qué estoy diciendo? Es milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 10 millonésimos, ¿no? Para el término 12, pues ya estás en el orden de 10 millonésimos, ¿no? Un 10 millonésimo. Entonces, es una aproximación rápida hasta ese momento. Si, obviamente, si tú aquí le pones 100, vamos a pensar que calculamos el término 100. Fíjate, ya para el término 100 la aproximación es cero, o sea, dice, pues ya, yo ya no identifico qué está pasando aquí, ¿no? Hay una cosa que se puede hacer con la función n. ¿La quieren ver? Por ejemplo, la función n tiene dos sintaxis, una donde solamente le pones la expresión de la que quieres calcular el valor numérico y la otra le pones una coma y en la segunda entrada tú le dices cuántos dígitos de precisión quieres. O sea, yo puedo ponerle un número, no me acuerdo ahorita, les mentiría,
Si yo le pongo, si le puedo poner números muy grandes de presión, pero vamos a pensar que le doy 100 dígitos de precisión. ¿Ahí qué quiere decir? Quiero decir que me dé la aproximación de ese número con la precisión que yo le estoy dando. ¿Eso qué permite? Pues permite ver qué precisión, o sea, digamos, expresiones con mayor precisión. Entonces ahí, por ejemplo, le voy a dar Shift Enter y vean lo que me está arrojando, ¿sí? Aquí lo que me está arrojando en la segunda columna son los valores que me está arrojando esta serie con 100 dígitos de precisión, ¿sí? Y acá en la tercer columna me está arrojando el error que está cometiendo. Y vean, o sea, mientras más dígitos de precisión, evidentemente, pues aquí te va a dar un error más preciso, ¿sí? Como ustedes podrán observar, si yo le quito esto, pues ahí, de hecho, donde realmente lo podemos ver es en el uno. En el primer término de la sucesión, pues estamos viendo que matemática por default te arroja 6 dígitos de precisión. Sí, sí se entiende esta parte, es una cosa de carácter numérico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, sale. Entonces esperemos que, o sea, esta es una herramienta muy útil si en algún momento de la vida se quieren aventar un curso, por ejemplo, de análisis numérico, pues matemática es una buena opción, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues regresando al concepto de, vamos a ponerle 20 dígitos para que no salgan números tan extraños. Fíjense, o sea, si yo le pongo una precisión de 20 dígitos, ahí sí ya hasta el término 100, ¿no es cierto? Hasta el término 41. Incluso aquí matemática te arroja un mensajito que te dice, ok, ya después del término 41 no hay dígitos significativos que se puedan visualizar, ¿no? Desde el término 41. Entonces, evidentemente ahí, con una precisión de 20 dígitos, pues la precisión del error aumenta, ¿no? Esto que tú estás poniendo aquí es lo que tú le llamas epsilon en tu definición. Esa es la epsilon que tú estás dando de la definición. Tú dices que para toda epsilon mayor que cero existe una n a partir de la cual, ta, 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 ¿no? Entonces, esta es epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué dice tu definición de convergencia en la práctica? Para toda epsilon mayor que cero, o sea, una sucesión converge a una sucesión Sn converge a S, si y solo si para toda epsilon mayor que cero, existe n en los naturales, tal que si n pequeña es más grande que esa n grande, entonces la diferencia de ese n y s es menor que epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tú me das una epsilon de tamaño un milésimo, ok, ¿a partir de qué momento la aproximación, es decir, el término que está en la segunda columna, se aproxima al valor fijo, al valor conocido, en este caso un medio, con un error por debajo de un milésimo? Ah, pues mira, por debajo de un milésimo, pues aquí no. Aquí el error va en 0.01.
Aquí tampoco. El error va en 0.006. Aquí, aquí ya, el error está por debajo de 0.001. ¿Ok? Entonces, a partir del sexto término de mi sucesión, los elementos o la aproximación dada a partir de la sucesión Sn, ¿sí? O sea, los elementos de la sucesión se aproximan a un medio con un error por debajo de un milésimo. Es decir, el término uno, 2, 3, 4 y 5, los primeros 5 términos de mi sucesión, no se aproximan a un medio con un error por debajo de un milésimo. ¿Por qué? Porque el error es 0.1 un chorro de 6, 0.05 chorro de 5, etcétera, ¿no? A partir del sexto término de la sucesión, el error cae por debajo de 0.001. En la práctica, eso es lo que significa la definición de convergencia. ¿Sale? Entonces, bueno, pues el programa me dice claramente que, perdón, que esta serie, en efecto, se aproxima a un medio, ¿no? Ojo, un programa computacional, por el momento, no califica como demostración, todavía, ¿sí? Todavía no califica como demostración, porque pues puede ser que al momento de hacer tu programita, pues hayas cometido algún error. O sea, la realidad, o sea, sí ya hay hay demostraciones hechas a través de programas computacionales, que me parece que la demostración es con el teorema de los tres colores, ¿no? El problema de los tres colores se resolvió a través de un programita, pero pues quiero imaginarme que para validar la demostración, este, pues tuvieron que analizar muy bien el algoritmo, ¿no? O sea, tuvieron que aventarse un ratito revisando que el algoritmo estuviera correcto y que no arrojara, o sea, que fuera completo y que no fuera inconsistente y etcétera, ¿no? O sea, que no hubiera loops, cosas de ese estilo, ¿no? Que no hubiera bugs, ¿no? Sobre todo bugs, que el trabajo de buguear un programa, pues sí es un poco laborioso, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues no estamos haciendo cosas extremadamente complicadas. Simplemente pues estamos programando esto para darnos una idea. Ahora, eh, ¿por qué es bueno en este contexto trabajar simultáneamente con programas computacionales, ¿no? Pues bueno, ya tienes una herramienta que te permite calcular aproximaciones. Y bueno, pues ya hacia el final de la próxima semana, que pues estaremos terminando el semestre, pues vamos a ver que pues, los programas computacionales te ayudan mucho al momento de calcular aproximaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo padrísimo, ¿no? Que te permite esta herramienta. Ahora, si queremos hacerlo ya en un tono más abstracto, suponiendo que tú quieres trabajar con este objeto, o sea, puedo preguntarte, pues investiga la convergencia de esa serie, ¿no? ¿Cuál es la serie que estoy pensando? Pues estoy pensando en esta serie, ¿sí? Entonces yo te puedo preguntar, investiga la convergencia o divergencia de esta serie. Ah, bueno, pues si tengo esto, una forma de demostrar lo de la suma geométrica es considera esta sucesión, multiplícala por R. Al multiplicarla por R, cada sumando lo vas a multiplicar por R. Entonces aquí lo que va a suceder es que al exponente le vas a sumar uno porque estás multiplicando cada sumando por R, ¿no?
O sea, esto que tienes aquí es uno, perdón, miento, R más R al cuadrado, más chas, 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 más R a la N. Entonces, cuando tú multiplicas por R, pues aquí va a aparecer R al cuadrado más R al cubo más chas, 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 más R a la N más uno, que es justamente esta expresión. Si no se convencen, escríbanlo en su forma extensa. ¿Sale? Te le quedas viendo fue un rato a este objeto. De hecho, aquí déjenme, no voy a escribir R a la N más uno, sino voy a escribir R a la N y un R a la N más uno. Mucha gente al hacer esto se confunde, ¿sí? Este símbolo significa, es como la integral. Integrar desde que en tales extremos de integración. Aquí es sumar en tales extremos de suma. O sea, es lo mismo que la integral. Entonces, bueno, vamos a considerar estas dos y entonces vamos a tomar la diferencia de Sn, ay, perdón, de Sn y R por Sn. Al tomar la diferencia, ¿qué va a pasar? Esta R pues no tiene con quién emparejarse porque no hay otra R aquí abajo. Pero esta R cuadrada sí, cuando tú haces R cuadrada menos R cuadrada se cancelan. Cuando tú haces R cubo menos R cubo se cancelan. Cha, cha, chas. Cuando haces R a la N menos uno menos R a la N menos uno se cancelan. Cuando haces R a la N menos R a la N se cancelan y solo te va a sobrevivir R a la N más uno. Hecho eso, pues del lado izquierdo tú puedes factorizar ese N, ¿sí? Y del lado derecho, incluso tú puedes factorizar R y te aparece ese objeto. ¿Qué se sigue? Bueno, pues ese N va a ser igual a R entre uno menos R por uno menos R a la N. Y aquí hay algunas posibilidades que puede pasar. Por ejemplo, tú puedes decir, ah, pues fíjate, R entre uno menos R, bueno, de hecho, desde aquí lo puedo hacer antes de ser una barbaridad. Puedo poner R entre uno menos R y aquí arriba puedo poner uno menos R por uno más R más R cuadrada. Pero ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que voy a regresar, ¿verdad? Este, bueno, lo voy a escribir más R al cubo más más R a la N menos uno, ¿no? ¿Sí? Es una posible simplificación del objeto que tienes al lado izquierdo. Y si te le quedas viendo feo un rato, pues esto se cancela y te queda R por ese N menos uno, ¿no? O sea, lo único que estoy haciendo es dando vueltas alrededor de esta cosa, ¿no? Pero ¿por qué a veces esta notación puede ser útil? Bueno, lo que quería decir es que si ese N es este objeto, R entre uno menos R por uno menos R a la N, algo que nos salta a la vista aquí es que R no puede ser uno, porque si R es uno, vas a tener algo de la forma cero entre cero. Pues eso no se puede. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si R es uno? Ah, pues esto me va a dar N, ¿no? Entonces ahí como que el cero entre cero lo estoy definiendo como N entre R, ¿no?
¿Sí se entiende? Entonces, aguas, ¿eh? O sea, aquí hay que poner entonces o eso o decir, ah, mira, Sn se define así si R es distinto de uno, ¿no? Y poner por acá, ya que si R es igual a uno, Sn vale n. Y claramente cuando R vale uno, pues esto tiende a infinito cuando n tiende a infinito, ¿no? O sea, al menos ya podemos decir, ah, mira, pues esto diverge a más infinito si R es uno, por ejemplo. Ahora, esto, ¿qué sucede? Por ejemplo, va a converger a R entre uno menos R. ¿Sí qué pasa? Si R es mayor que cero y menor que uno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si esto es menor que uno, pues uno menos algo que se va haciendo cero, pues te queda uno, ¿no? O sea, si R es menor que uno, pues eso se va a ir a cero. De hecho, fíjate en una cosa más locochona. Puedo poner que el valor absoluto sea menor que uno. Y ahí lo que estoy diciendo es algo muy fuerte. También se vale que esta serie converge para términos que están del lado negativo, o sea, que estoy sumando términos aquí arriba que son negativos, por ejemplo, menos un medio a la K, menos un cuarto a la K, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces eso va a converger a este objeto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si R es mayor que uno? Si R es mayor que uno, ¿qué crees? Esto crece desmedidamente, el R a la N. Como es algo positivo, con este menos se vuelve negativo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues aquí hay un asterisquito. ¿Por qué? Porque va a ser, asterisquito va a ser más infinito si R entre uno menos R es negativo. Y va a ser más infinito, perdón, menos infinito si asterisquito es, si R entre uno menos R es, perdón, es mayor que cero, ¿no? ¿Sí? ¿Será que aquí le pongo valor absoluto de R? Vamos a ver. ¿Qué sucede? R, si R, por ejemplo, es menor que menos uno, este de aquí, si es R es menor que menos uno, ah, claro, si R es menor que menos uno, este de aquí, R entre uno menos R, va a ser negativo, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a pensarlo. Si R es menor que menos uno, entonces uno menos R es mayor que cero. Entonces R entre uno menos R es negativo, ¿sí? Entonces no sé qué está pasando con este. ¿Por qué? Porque R a la N va a estar oscilando, va a ser positivo si N par y negativo si N impar, por ejemplo. O sea, póngale, por ejemplo, menos 4 a la N, ¿no? Menos 4 a la N va a ser igual a menos uno a la N
por 4 a la n. Entonces va a estar brincando cuando n es par, cuando n es impar, va a ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, este no sé, pero lo que sí puedo decir es que esto pues va a estar disparándose, ¿no? De hecho, de ahora que lo pienso, no es cierto lo que les estoy diciendo. Perdón. ¿Por qué? Justo ese ejemplo me lo acaba de aclarar. Porque si R es menor que -1, pues va a estar brincando, ¿no? Vamos a escribirlo en la computadora. Entonces hay que tener cuidado aquí, ojo. Ahorita regresamos a este concepto. Entonces vamos a copiar esto, este, para llevarlo a la computadora. Bueno, al matemática, perdón. Pues ahí está. Entonces estamos analizando este objeto, ¿no? Vamos a definir una cosa que se llame sucesión eh, geométrica, ¿no? Sucesión geométrica. Es una cosa que va a depender de dos variables, una que es R y otra que es N, ¿no? Estoy creando una función de dos parámetros. Entonces, en un parámetro va a aparecer R sobre 1 menos R. Aquí hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿no? Porque de repente, pues si nosotros escribimos así, pues acuérdense de la jerarquización de operaciones, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces ahí está, y eso lo voy a multiplicar por 1 menos R a la N, ¿no? Recuerden que para sacar este símbolo tienes que utilizar una combinación de teclas que en tu teclado, que bien puede ser Shift, no me acuerdo, creo que era 3 o en algunos otros teclados, Alt GR, y puede ser que esté acompañado con el símbolo de llave o con el símbolo de corchete, ¿no? O sea, ahí la realidad es que depende de cada teclado, ¿no? Entonces, bueno, R entre 1 menos R. De hecho, hay una forma más sencilla. Acá arriba me parece, en esta parte que dice paletas, hay una sección que dice matemáticas básicas. Y entonces lo que va a suceder es que aquí del lado derecho pues, les va a aparecer este símbolo, ¿no? Entonces puedes, por ejemplo, seleccionar esto y ya te pone aquí el símbolo este, de exponente, ¿no? O sea, ya eso es un exponente, ¿no? A mí no me gusta mucho eso, entonces no lo voy a quitar. Sale. Vamos a ver, sucesión geométrica, vamos a tener esto. Entonces, vamos a pensar. Si R, por ejemplo, es mayor que 1, si R es mayor que 1 menos R es negativo, pero R entre 1 menos R es negativo porque R va a ser positivo. Entonces vas a tener 1 menos algo positivo, pero ese algo positivo es mayor que 1, entonces esto se va a ir a menos infinito y al multiplicarlo por un menos se va a hacer más infinito. Entonces vamos a verlo con una tablita. Voy a poner una tabla para cerciorarnos de que lo que estamos diciendo está correcto. Entonces ahí está. Entonces vamos a ponerle sucesión geométrica. Y aquí, bueno, le voy a poner fijo un parámetro que va a ser la R, le voy a poner 3. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el parámetro fijo que es R, este, es 3, ¿no? O sea, es decir, que aquí en tu suma geométrica, pues estás considerando 3 más 3 al cuadrado, más 3 al cubo. Eso me parece que es clarísimo que diverge, ¿no? Y ahí está, ¿no? Aquí, bueno, no le puse un contador, nada más para distinguir
en qué término de de la sucesión estamos. Entonces, ¿qué error cometí? Ok, ahí está. Entonces, para ver en qué término de la sucesión estamos, bueno, pues fíjate, ya en el término 10 ya vas en 88,000, ¿no? Pues, ya es una cosa extremadamente grande, ¿no? Pero si aquí en lugar de 3 le pongo -3, ahí está. Eso era lo que yo quería. La sucesión no es convergente. Quiero decir, oye, no, espérate, pero hay uno que se está yendo a más infinito y el otro. Exactamente. Hay uno que se está yendo a más infinito, que son los pares, y otro que se está yendo a menos infinito, que son los impares. Entonces, el concepto de divergencia, este es un ejemplo muy bueno para ver la diferencia entre concepto de divergencia y concepto de no convergencia, ¿sí? O sea, para mí es como muy, muy claro el hecho de que, o sea, si ya estuviéramos trabajando, por ejemplo, en los reales extendidos, acuérdense que yo estoy considerando la recta real y le estoy agregando como puntos distinguidos a más y menos infinito. Entonces, como que la divergencia a infinito es, por así decirlo, hacer que la sucesión converja a infinito, por muy raro que esto parezca. O sea que en el punto al infinito, el infinito y la sucesión se acercan tanto como se quiera. En el punto al infinito, el punto distinguido menos infinito y la sucesión se acercan tanto como se quiera. O sea, como que la sucesión crece desmedidamente hacia el lado positivo, desmedidamente hacia el lado negativo, pero no a los dos. Y el caso de esta sucesión es que crece desmedidamente en ambos sentidos. Tiene dos subsucesiones que convergen a valores diferentes. Entonces, por definición, esta sucesión no converge. ¿Sí? Entonces, creo que desde acá, en algún momento de la vida, me ofusqué, no lo vi claramente al principio. Entonces, aquí, o para allá iba, ¿no? O sea, el tema está en que asterisquito va a ser infinito si R es mayor que uno y no converge si R es menor que -1. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues porque para valores eh, n pares, esto va a ser eh, positivo, aunque el R es negativo, pues cuando lo elevas a una n par, pues esto es positivo, entonces uno menos algo positivo, de menos algo positivo, pero más grande que uno, pues te da negativo, y al multiplicarlo por esta cosa, pues te va a dar negativo, ¿no? Y si n es impar, pues esto va a ser negativo, por este menos va a ser positivo, y positivo por negativo, pues te va a dar negativo, ¿no? Entonces no converge. O sea, una parte se va a ir a infinito y la otra parte se va a ir a menos infinito. Entonces aquí arriba diverge, podemos ponerle, o sea, si en principio solamente trabajo con valores estrictamente positivos, pues esto diverge y converge a R entre uno menos R si R eh, en valor absoluto es menor que uno, ¿no? ¿Sí? No converge. Ay, ¿para qué? Se congela. Les digo que de repente mi... Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Como que mi mouse o mi... Denme un minutito.
porque ahí está. ¿Quién sabe qué pasó? Ah, ah, bueno, no sé qué sucedió. Entonces no converge si R es menor que -1, ¿no? Si R es menor que -1, pues no, no va a converger. Bien, ahora, esto es una cosa súper buena. ¿Por qué? Porque ya podemos empezar a dar algunos criterios simples de convergencia. Bueno, quiero hacer antes un ejemplo bien bonito. Y me gustaría verlo primero a la luz del programa, ¿no? De matemática. Vamos a definir una serie que sea la serie 3. La serie 3 la voy a definir como la suma de uno entre k, variando la k entre uno y n. ¿Qué es esto? Pues sumar uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, etcétera, ¿no? Y bueno, pues vamos a meterlo. Vamos a ver qué pasa con esta serie. Entonces aquí vamos a ponerle serie 3. En este contexto, yo acostumbro poner contadores para ir distinguiendo a qué término de la sucesión me estoy refiriendo, ¿no? Que pues, porque pues no, ¿qué hice? N, bueno, a 10, ¿no? Ahí está. Otra vez, matemática, pues es un poquito latoso porque me pone las cosas en fracciones. Entonces, ay, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a darle un valor numérico. Vamos a pedirle que me dé el valor numérico. Y bueno, pues uno se le queda viendo feo. Dices, mira, pues 1.5, 1.83, 2 sin fracción. Pero si tú te fijas, no deja de crecer. O sea, vamos a ver qué pasa si aquí yo le meto 100. Mira, pues en el término 100 va en 5 y fracción, ¿no? Si le meto, por ejemplo, el término 1000, pues mira, como que aquí le estoy metiendo 110 términos y en el 1110 va en 7.5. Y casi todos estos términos se parecen mucho, 7.5, ¿no? Entonces uno podría pensar, pues como que esta serie converge, ¿no? Pues no. Si me voy, por ejemplo, al término 10.000, bueno, ahí ya, por ejemplo, la computadora, entre que mi máquina está lenta y entre que lo que le estoy pidiendo ya es algo muy pesado, pues me está calculando este objeto. Ahora, fíjense lo que puedo hacer, ¿no? Esta cosa, esta serie, de hecho, el concepto de serie lo puedo calcular mediante funciones recursivas. No lo voy a hacer ahorita. Pero ¿qué es una función recursiva? Pues quiere decir que tú fijas un término inicial y el siguiente término lo defines en términos del elemento anterior, ¿sí? Entonces, bueno, tengo este objeto. Si tú te fijas para el término 10.000, hace rato yo tenía 7.5, pues resulta que para el término 10.000 apenas, para el 10.110 apenas voy en 9.7. Este es un ejemplo de una sucesión que si tú ves unos cuantos términos, pues
como que la intuición te engaña y dice, pues esta cosa tiene que aproximarse a algo porque pues, parece que está creciendo muy lento, muy despacito y pues, se va a aproximar a algo, pero resulta que su convergencia, no, más bien su divergencia, es muy lenta. Vamos a demostrar que esta serie, en efecto, diverge. Y de hecho, esta serie va a ser nuestro punto de partida para empezar a ver ciertos criterios de divergencia, ¿no? Entonces, no me acuerdo en qué letra voy, creo que voy en la E, ¿ok? La E. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando la suma de los primeros n recíprocos de los naturales, uno entre k. Entonces, esto es uno más un medio, más un tercio, más un medio, más un tercio, más chachachas, más uno entre n. Entonces, ¿qué onda con esa cosa? Bueno, vamos a mostrar que esta asociación diverge. Si tú te le quedas viendo fue un rato, por ejemplo, a ese 2 ¿quién es? Ese 2 es uno más un medio. Bueno, pues este es más grande que un medio más un medio. Yo creo que nadie se va a enojar si hago eso, ¿no? Y un medio más un medio, pues es uno. Ok. Ahora, tómate, por ejemplo, S4. S4, si tú te le quedas viendo fue un rato, es tomar S2 y a eso súmale un tercio y un cuarto. Ah, pues eso es más grande que S2 más un cuarto más un cuarto, que es S2 más un medio, ¿no? Y bueno, pues fíjate, S2 aquí arriba, pues tú te le puedes quedar viendo por un rato y esto es de hecho más grande que un medio, ¿no? De hecho, no sé por qué hice esto ahorita que lo pienso. Ya así solito, esto es más grande que un medio, ¿no? Porque es uno más un medio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues esto es más grande que un medio más un medio, que es uno. Eso es lo que yo quería, más bien. O sea, S4 es más grande que uno. Ahora fíjate, S8 pues es S4 más un quinto, más un sexto, más un séptimo, más un octavo. Y eso es más grande que S4 más cuatro veces un octavo. Porque este es más grande que un octavo, este es más grande que un octavo, este es más grande. ¿Sí? Y esto pues es más grande que uno más un medio. O sea, tres medios. ¿Sí se ve para dónde voy? O sea, S2 es más grande que un medio. S4 es más grande que dos medios. S8 es más grande que tres medios. Entonces esto ya suena a algo, un patroncillo, ¿no? Si tú pones S2 a la n más uno, pues esto es S2. O sea, ¿cuál es el truco aquí? Ay, ¿qué demonios le está pasando a mi máquina? Ustedes disculpen. O sea, ahí sí se entiende cuál es el algoritmo. El algoritmo es considerar S2 a la n más uno visto como S2 a la n y aquí ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar uno entre 2 a la n más uno más uno entre 2 a la n más 2 y así me sigo hasta llegar a uno entre 2 a la n más uno. O lo que es lo mismo, si te quedas pensando un ratito,
uno entre 2 a la n más 2 a la n. O sea, esto es 2 a la n más uno, ¿no? Está sumando 2 a la n término. Entonces esto va a ser más grande que ese 2 a la n más 2 a la n términos de uno entre 2 a la n más uno. O sea, el último término es 2 a la n más uno. O sea, regresemos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, yo tomé 2 al cubo, es el más chico de todos. Entonces, pues, pongo 2 al cubo aquí abajo. ¿Y cuántos tengo arriba? Pues uno, 2, 3, 4. O sea, 2 al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado entre 2 al cubo. En el anterior fue uno entre 2 al cuadrado. Ese es el más chico de los dos. Esto es más grande que este 2 entre 2 al cuadrado, es decir, 2 a la uno entre 2 al cuadrado. Entonces, esto es más grande que 2 a la n por uno entre 2 a la n más uno. Y esto, pues, sospecho que va a ser más grande que S, no, perdón, miento, que N sobre 2 más un medio, que es lo mismo que N más uno sobre 2, ¿no? O sea, el N que tú estás poniendo aquí es el exponente del de acá. Y pues, ¿qué crees? Esta cosa se va a infinito cuando N tiene infinito. O sea, aquí es un poco más complicado porque lo que tienes que hacer es fijarte como que en potencias de 2 para ver la divergencia de esa cosa. Entonces, eso es un resultado bastante interesante. Esta sucesión, esta serie, increíblemente diverge, ¿sí? Diverge a más infinito. ¿Alguna pregunta? Entonces, No, indica, ay, pues la cosa indica pues, que la convergencia, más bien la divergencia de esta cosa es muy lenta. Entonces, vamos a meterla a matemática y vamos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí eh, vamos a ponerle, vamos a escribir eso que pusimos ahí, a ponerle de 1 a 10. Pero aquí, fíjense lo que tengo, dice serie, o sea, serie 3n es como si yo estuviera poniendo Sn. Entonces, de acuerdo a lo que tengo en la teoría, pues vamos a poner el subíndice 2 a la n. Entonces aquí voy a poner 2 a la n, ¿no? Porque ese es el correspondiente subíndice que tengo acá. Entonces, mira, ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí en la tercera columna la diferencia entre serie 3, 2 a la n y un medio. A ver qué pasa. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Una cosa de ese estilo. No sé si convenga más bien ponerle n medios. Más bien es n medios. Una cosa de ese estilo, ¿no? O sea, ahí te está diciendo, sí, en efecto, esa cosa converge muy lento, ¿no?
Si aquí le pongo 20, por ejemplo, a lo mejor se va a tardar un poco. ¿Por qué? ¿Por qué se va a tardar? Porque le estás pidiendo que calcule 2 a la 20. De hecho, muy probablemente no lo calcule. Cuando esto pase, o sea, por ejemplo, pues le estás pidiendo que calcule 2 a la 20 términos. Y bueno, pues, en temas, en el problema de la computación, pues eso es un número extremadamente grande, ¿no? O sea, de hecho, 2 a la n menos uno es un valor bastante latoso, ¿no? Entonces, cuando eso pase, lo que más probable es que la máquina se va a tardar mucho y eventualmente te va a decir, no puedo calcular, ay, perdón, no puedo calcular lo que me estás pidiendo. O sea, te lo va a decir la misma computadora. Pero aún puede darse el caso que como que se trabe. De hecho, ahorita tengo miedo porque probablemente mi computadora se va a trabar con lo lenta que está. Y es que aquí el problema es que le estás pidiendo que calcule 2 a la 20 tres veces. Cuando eso pase, cuando estás haciendo un cálculo que pues de plano resulta absurdo, presiona simultáneamente Alt punto. Y en automático le estás diciendo a matemática, aborta la misión, no quiero que hagas eso. Esa burrada, ¿no? O sea, de hecho, pues vamos a ponerle un número chiquito, ¿no? 2 a la 6. Y yo creo que con 6 va a suceder que esto. Ah, no, mira, sí lo calculó. Ah, pues sí, 2 a la 6 está chiquitín. Pero 2 a la 12. Ah, mira, todavía 2 a la 12 la calcula más o menos. 2 a la 15. Ahí, por ejemplo, a la 15 se tarda ya un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, 2 a la algo es un número muy grande. Entonces, 2 a la 20 está feo, ¿no? Es un número feo. Nada más para darnos una idea, creo que 2 a la 20 solito sí lo calcula. Fíjate, es 1.048.576. Sí, espérate, pero aquí tiene que calcular desde uno, sumarle uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, más hasta uno entre 1.048.576. Y eso hazlo dos veces, ¿no? No, pues está cañón, ¿no? O sea, no, se va a tardar mucho. Más adelante voy a enseñarles cómo, a lo mejor en una de esas, este, hacer un truquito ahí. Bueno, de hecho, pues, a ver si me sale, ¿no? Pues, a ver, voy a ponerle clear serie 3. ¿Qué hago con clear? Lo que voy a hacer es borrar la función, o sea, no quiero que aparezca esta función. Y voy a hacer un truquito, le voy a decir serie 3, defínela como serie 3 de n y esa serie 3 de n igual a esto. ¿Qué está haciendo ahí? Lo que está haciendo es cada cajita, piénsenlo como si fueran cajitas. Serie 3 uno. Serie 3 uno es una cajita. Y en esa cajita tú vas a poner un objeto que sea del tipo serie 3 uno. Se oye rarísimo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que por cada ejecución no calcule este, toda la suma, sino que el término serie 3.1, por ejemplo, ya lo define como el término que está asignado a serie 3.1. Es una cosa rarísima. O sea, en lugar de que cada vez ejecute la operación, en este caso, uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un, así hasta uno entre 10, lo que está haciendo es el primer término lo define como serie uno y serie uno lo define, es igual a su vez a uno. Entonces, cuando calcule serie 2 lo va a definir de entrada como serie 2
la cajita tipo serie 2 y en la cajita serie 2 va a agarrar serie uno más un medio. Es una forma como de meter una recursividad medio rara ahí y vamos a ver si lo calcula un poco más rápido. A ver si con eso le pego al problema. Mm, y no, no le pegué. Tristemente se va a tardar un ratito. A lo mejor no se tarda tanto tampoco, pero para los fines de esta sesión, pues sí se va a tardar un rato. Entonces a lo mejor lo voy a dejar ahí. Vámonos entonces a la pizarra mientras esa cosa calcula, ¿no? Porque aparte de todo, estoy ocupando bastante memoria. Esa también es una realidad. Pues bueno, tenemos esta serie ya diverge, ¿no? Es una serie divergente. Entonces, bueno, algunas cosas que podemos recuperar de los criterios de sucesiones, ¿no? Por ejemplo, sabemos eh, que si tú tienes dos sucesiones, vamos a llamarles SN y TN, convergentes, estoy hablando de sucesiones, ¿eh? Estoy hablando de sucesiones de SN y TN, convergentes. Entonces, ¿qué podemos decir? Ah, pues si alfa y beta son números reales, entonces alfa SN más beta TN, la sucesión suma converge, ¿no? Y de hecho, esta cosa converge a alfa por el límite de SN más beta por el límite de TN. Eso va a pasar. Otra cosa que se puede decir es que eh, la sucesión SN por TN converge. También eso se puede. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues si estas son sumas parciales de dos series y son sucesiones convergentes, ambas series van a ser convergentes. Y bueno, pues esto que te dice, suma de series convergentes, converge, producto de series convergentes, converge, ¿no? Combinaciones lineales de series convergentes, converge, ¿sale? Entonces, pues eso está súper, súper padre, ¿no? Otro, otro, otro criterio o otra propiedad que tienen las series convergentes y que las heredan de alguna manera de las sucesiones es este criterio de Ballestras, por ejemplo, ¿no? ¿Sí se acuerdan del criterio de Ballestras? O sea, por ejemplo, si tú tienes, tómate una sucesión donde Sn es mayor que cero para toda n en los naturales. ¿No? No, de hecho, perdón, estoy mal. No, esto lo quiero para las series, pero tómate una sucesión. Una sucesión va a ser convergente si solamente si es monótona y acotada. Esto es lo que se conoce como criterio de Ballester. ¿Qué significa que una asociación sea monótona? Pues o que es creciente o que es decreciente. O sea, que el término, dado un término fijo a n, el término sucesor está por arriba siempre, o para cualquier término enésimo, el término sucesor está por abajo siempre. O sea, que no está brincando, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esto? Esto es para sucesiones. Entonces, por lo tanto, si a n es mayor que, perdón,
mayor que cero para toda n en los naturales. Y en este caso, Sn, de hecho mayor o igual. Y en este caso, Sn lo defines como los términos acá, la suma de los términos acá, los primeros términos, los primeros n términos de la sucesión. Pues claramente esta sucesión Sn es más chica, bueno, el término Sn de la sucesión es más chica que el término n más 1. Es decir, es una sucesión creciente siempre si los términos son positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta serie converge si solamente si esta sucesión es acotada. Ojo, a lo mejor aquí mi elección de letras no fue la mejor. Entonces aquí para que no se vayan a confundir, si no, luego empiezan a suceder barbaridades. Vas a ponerle TN. Entonces, el criterio de sucesiones es si una sucesión es monótona y acotada, entonces es convergente y viceversa. Ahora, para las series, si tú tienes que la sucesión generadora de tu serie es una sucesión de términos no negativos, entonces lo que puedes afirmar es que la serie va a converger si ya de entrada Sn es acotada. En nuestro ejemplo anterior, esta sucesión es una sucesión de términos positivos y es una sucesión no acotada. La de las sumas parciales es una sucesión no acotada. O sea, la sucesión generadora es una sucesión que converge de hecho a cero. O sea, la sucesión generadora en este caso es la uno entre n. Esa converge a cero cuando n tiene infinito. Pero la sucesión generada a partir de esa, que es la de sumas parciales, en este caso la sucesión Sn, no es acotada, es no acotada. Entonces, por lo tanto, la serie generada es divergente. ¿Sí? Entonces aquí eso es lo que nos está diciendo. De hecho, este es un primer criterio de convergencia de series. Si estás trabajando con series de términos no negativos, entonces basta con verificar que la sucesión de sumas parciales es acotada para verificar la convergencia de la serie. Es algo bastante, bastante fuerte. ¿Sí? Hay otras series que a veces se les llama series telescópicas. ¿Por qué se les llama series telescópicas? Bueno, pues porque eh, se contraen, por así decirlo. ¿No? Les voy a poner un ejemplo. Ray, Supongo, una pregunta. sí, ¿Y ahí la serie está acotada por el término n más uno? ¿en dónde? ¿Acá? No, Ajá. no, ojo. Esto lo único que está indicando es que la serie es creciente, que Ah, ok. la sucesión es creciente, la sucesión es creciente. Pero el hecho de que una sucesión esté acotada es una pregunta interesante. Vamos a ponerlo aquí. Nota, Sn es acotada si existe una m mayor que cero, tal que para toda n en los naturales, Sn es menor que m, menor o igual, de hecho.
O sea, ahí está el asunto. O sea, hay un valor que está por encima de todos. O sea, no es que el siguiente término esté arriba del anterior y el siguiente término esté. O sea, una sucesión que cumple esta propiedad y que no es acotada, trivialmente es esta, ¿no? De hecho, una serie que cumpla esto, pero que no cumpla esto, podría ser esta. O sea, esta sucesión claramente cumple que es más chica que Sn más uno. ¿Por qué? Porque de hecho esto es Sn más n más uno. Entonces, esta serie, ay, perdón, acá. Entonces, esta serie es creciente, es una serie de términos positivos, de hecho, pero pues ahorita claramente acabamos de decir que de hecho la puedo escribir así, ¿no? Y pues esto diverge. Entonces, esta serie, pues es no, o sea, la sucesión Sn es no acotada, entonces no converge, que es una sucesión de términos positivos y sin embargo sí cumple con esta propiedad, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Segurísimos? Ok. Entonces les decía, hay un tipo de series que se les conoce como series telescópicas. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse que tienen esta serie, logaritmo de k sobre k más uno. Bueno, de hecho, a ver, perdón, esta no es telescópica, perdón. Esta se puede calcular de otra forma, pero ahorita la analizamos. No, quiero esta mejor. Esta es más sencilla. ¿Eh? Ahorita analizamos la otra, pero tengo esta. Esta serie, pues, así con los elementos que tengo ahorita, pues no sé cómo se comporta. Pero, o sea, fíjate en la en la sucesión de sumas parciales, ¿no? De hecho, aquí estoy cometiendo un error brutal y no me dice, porque aquí, pues, sobre qué está sumando el símbolo de la izquierda, ¿no? Entonces tengo esto, ¿no? Uno entre k por k más uno. ¿Qué onda con eso? Bueno, pues, si te le quedas viendo fue un rato, uno entre k por k más uno, lo puedes ver, si no me equivoco, como uno entre k menos uno entre k más uno. Usen fracciones parciales o operen de manera directa el lado derecho. El lado derecho, o sea, te va a quedar k por k más uno en el denominador y arriba te va a quedar k más uno menos k. Entonces te queda uno entre k por k más uno. Entonces, esta cosa la puedo escribir así. Entonces, de acá, esto lo puedo escribir como la suma desde que k es igual con uno hasta n de uno entre k menos uno entre k más uno. Y si tú escribes esto es uno menos un medio para k igual a uno.
Para k igual a 2 es un medio menos un tercio. Para k igual a 3 es un tercio menos un cuarto. Y así te sigues hasta que llegas a 1 entre n menos 1 entre n más 1. Bueno, si quieres ser más explícito, pinta justo el anterior, o sea, cuando k es igual a n menos 1, y finalmente cierra con 1 entre n más 1 menos 1 entre n. Ah, no, al revés, al revés, al revés, al revés. 1 entre n menos 1 entre n más 1, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué va a pasar? Este se muere con este se muere con este se va a morir con uno adelante, este se murió con uno de atrás, este se murió con el que sigue, y te va a quedar uno menos uno entre n más uno. Esto es lo que yo llamo serie telescópica o suma telescópica. ¿Por qué? Porque toda esta expresión yo la puedo escribir como una suma de diferencias donde todo lo que está en medio se va a morir, excepto los extremos. Entonces, cuando n tiene infinito, se va a 1. Entonces, la suma de esta serie es 1. A lo largo de este tema se van a dar cuenta que no todas las series se pueden calcular, ¿sí? O sea, no puedo calcular la suma de todas las series, o sea, no puedo calcular exactamente el valor, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un tema, ¿no? Bien, veamos el otro ejemplo que les había planteado, rapidísimo, que ya se me está acabando el tiempo. Entonces estaba poniendo logaritmo. Este ejemplo me gusta porque el logaritmo de k sobre k más uno, creo que sí lo había puesto así, ¿verdad? K sobre k más uno. Este, este es un ejemplo que se parece mucho al anterior. ¿Por qué? Les voy a decir Sn. A ver, ¿quién es Sn? Es la suma de estas cosas. Y esto, pues, si te le quedas viendo por un rato, es logaritmo de un medio más logaritmo de 2 tercios más logaritmo de 3 cuartos, y así te sigues hasta llegar al logaritmo de n entre n más uno. Ahora, el logaritmo tiene una propiedad que dice cuando tú sumes logaritmos, pues es el logaritmo del producto. Y entonces te queda un medio por 2 tercios, ay, por 3 cuartos. ¿Se fijan? Se parece a la suma telescópica, ¿no? Porque como que se va a contraer y aquí, bueno, pues este se elimina con este se elimina con este se elimina con este. Todos se van a eliminar excepto el primer numerador y el último denominador. ¡Ja! Pero aquí, ay, qué problema. Esto, cuando n tiene infinito, se va a menos infinito. Qué loco, ¿no? Y sí es de esperarse, porque logaritmo de un medio es negativo, logaritmo de 2 tercios es negativo. De hecho, el logaritmo de esto siempre es negativo. Entonces estás sumando puras cosas negativas. Está fuerte. Bueno.
Eh, vamos a dejarlo aquí.